profesionales que en esta oportunidad nos acompañan para el desarrollo de este curso que hemos denominado La comprensión del duelo para su atención psicosocial, un abordaje desde lo individual y grupal. En esta primera parte vamos a abordar el concepto de duelo como tal y también vamos a hablar acerca del desarrollo teórico que se ha tejido alrededor de su entendimiento, cada una de las fases que se han propuesto por diversos actores. Bienvenidos. ¿Qué es el duelo? El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Es diferente para cada persona y se pueden sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos como la ansiedad, el miedo, la culpa, la confusión, la negación, la depresión, la tristeza, un shock emocional, etc. Como ya lo mencionamos, el dolor se experimenta no solo por la muerte, sino en cada oportunidad de la vida que tenemos una experiencia de interrupción definitiva sobre algo o sobre alguien. Esa experiencia emocional es lo que llamamos la elaboración del duelo y es lo que nos conduce a la necesidad de adaptarnos a una nueva realidad. El duelo se trata de una herida y por tanto requiere de un tiempo para su cicatrización. Y precisamente por la intención de describir este proceso, diversos profesionales psicosociales han propuesto varias fases o escalones que se tendrían que afrontar para superar el duelo, aunque ello no significa que en todos los casos se tengan que vivir de la misma forma. El primero en proponer fases para comprender el duelo fue el psicólogo John Bowlby, quien en la década de 1960 ya era famoso por sus estudios sobre el apego que existe entre bebés y padres. Bowlby, junto al también psicólogo Colin Murray Parks, quien había escrito bastante sobre el luto, decidieron unir conocimientos y realizaron una investigación donde analizaron las vivencias de 22 viudas y con ello concluyeron que el duelo pasaba por 4 etapas: la fase de shock, estupor o negación, la fase de anhelo o búsqueda de la figura perdida, la fase de desorganización o desesperanza y la fase de reorganización. En esta fase, la persona está incrédula frente a la noticia, se siente confusa, aturdida, con ansiedad o incluso en estado de shock. Tiene la sensación de estar viviendo en una pesadilla y puede mostrarse emocionalmente anestesiada. También puede sentir una fluctuación de emociones que van desde la rabia a la tristeza de una forma repentina. Los autores proponen que esta fase puede durar desde algunas horas hasta una semana. En esta fase, la persona aumenta la intensidad de sus emociones, desde la rabia intensa e irritabilidad hasta la tristeza profunda y un llanto descontrolado. En esta fase, la persona se culpabiliza a sí misma y a otros. Aparecen sentimientos de injusticia y desamparo, de enfado y resentimiento. Disminuye la memoria y la capacidad de concentración para llevar a cabo las tareas cotidianas y aumentan los niveles de ansiedad e incluso se percibe enferma. Esta fase puede durar algunos meses e incluso algunos años. Aquí los autores prevén los casos de duelo patológico, es decir, que la persona centre su vida en el dolor y en los casos extremos de esta situación puede requerir un acompañamiento profesional. En esta fase, la persona empieza a tomar conciencia de lo real e inevitable de la pérdida. Esta fase se caracteriza principalmente por una tristeza profunda y la apatía o desinterés por sí misma y por lo que lo rodea. Es en esta fase en que la persona puede cambiar hábitos de vida por otros que pueden ser incluso dañinos para sí misma. Puede tender a un abandono o aislarse de su entorno.
Otras manifestaciones de esta fase pueden ser los sentimientos de culpa ante el hecho de empezar a cambiar sus planes ya sin tener presente eso que perdió, o incluso a volver a sentir alegría o sonreír. En este momento, la persona finalmente acepta su nueva realidad. Ya ha ajustado su rutina y sus planes de vida con la conciencia plena de esa ausencia. El recuerdo del ser querido ya no genera un dolor tan intenso como en las fases previas, e incluso se acepta el hecho como parte de la vida misma. Elizabeth Kübler-Ross fue una escritora y psiquiatra suiza que enfocó su trabajo en los pacientes terminales, en sus cuidados paliativos y en cómo afrontaban ellos el hecho de su muerte. Esa experiencia ella la plasmó en libros tan famosos como Sobre la muerte y los moribundos de 1969, donde expone su conocido modelo Kübler-Ross. En ese libro y en otras 12 obras, ella sentó las bases para los modernos cuidados paliativos, cuyo objetivo es que el enfermo afronte la muerte con serenidad e incluso con alegría. La autora describe 5 etapas diferentes para el proceso de duelo. Las denomina negación, ira, denegociación, depresión y finalmente la aceptación. Pero también reconoció que no necesariamente todas las personas experimentan estas etapas completas o incluso no necesariamente las viven en ese orden específico. Esta propuesta ha sido tan popularizada que incluso en la actualidad se utiliza, a pesar de que algunos estudios posteriores han arrojado resultados a favor y en contra de sus conclusiones. La persona está en estado de incredulidad, se siente confusa, aturdida, con ansiedad, sin creer en la realidad que vive o incluso en estado de shock. Por ejemplo, en el caso de la muerte de un ser querido, no podrá creer que eso haya sucedido. O en el caso de alguna enfermedad grave, podrá atribuir el diagnóstico a un error médico. Esta negación es sólo una defensa temporal para el propio individuo y generalmente lo acompaña una gran susceptibilidad frente al hecho. La ira es una reacción emocional que surge cuando la persona toma conciencia de la pérdida que ha sufrido. Se manifiesta mediante la rabia, la envidia, la hostilidad, irritabilidad y el resentimiento puede dirigirse a su entorno o incluso a sí mismo. Puede culparse o culpar a otros por el hecho ocurrido y manifiesta una sensación de injusticia. En esta etapa, la ira causa que sea difícil cuidar de la persona, pues su comportamiento puede ser incluso agresivo. Se recomienda tener mucho tacto y nunca dejar completamente sola a la persona. Hay que permitirle su espacio y tiempo para que se estabilice. En esta etapa se manifiesta un deseo de ajustar un comportamiento o cambiar algo valioso para sí mismo poder recuperar lo perdido. Por ejemplo, se establecen metas para recuperarse de una enfermedad, o en el caso de un fallecimiento de un ser querido, se puede emplear incluso un pensamiento mágico. Esta etapa implica sentimientos de vacío y dolor profundo que pueden llevar a la persona a la desesperanza, a la falta de sentido y a la pérdida del deseo de seguir viviendo. Es un momento crítico en que la persona puede, por ejemplo, abandonar un tratamiento médico o incluso pensar en el suicidio. Durante la cuarta etapa, el individuo puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando o lamentándose. La persona siente que se desconecta de todo sentimiento de amor y cariño. No es recomendable intentar alegrar a una persona que está en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado. La persona acepta la realidad,
mira hacia el futuro y da nuevos significados a su vida. No se trata de resignarse a la pérdida ni de ser feliz tras aquella, sino de una adaptación constructiva a la nueva realidad, iniciando nuevas relaciones, metas y proyectos vitales. Otra variable de esta etapa es, por ejemplo, en casos de enfermedad terminal, donde la persona siente tranquilidad y comprende que la muerte está acercándose. Generalmente, la persona en esta etapa quiere ser dejada sola. Además, los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer. Esta etapa también ha sido descrita como el fin de la lucha contra la muerte. A continuación expondremos otra propuesta etapista que ha sido elaborada por diversos autores. Sin embargo, está más enfocada en duelos por muerte. Esas etapas son fase de impacto, fase de depresión, fase de recuperación. Esta fase puede tener una duración desde algunas horas hasta una semana después del fallecimiento. Puede causar en la persona tanto un debilitamiento como una liberación emocional intensa, no siendo consciente de lo sucedido y mostrando una conducta semiautomática. Este es el momento de los ritos sociales y familiares del duelo, los que a su vez facilitan la resolución de esta fase. Desde el punto de vista psicopatológico, la ansiedad es la emoción predominante. Esta fase puede tener una duración de algunas semanas o incluso algunos meses. Aquí se inicia una sintomatología depresiva, seguida de episodios de protesta o irritación y aislamiento. Los rituales socio-religiosos ya han finalizado. La persona se encuentra sola ante la realidad de la pérdida y frecuentemente con la exigencia social de volver a su vida habitual, el retorno al trabajo, el cuidado de los familiares a su cargo, etc. Durante este periodo, el estado de ánimo es comparable al de un trastorno depresivo. Durante esta fase se retorna a la cotidianidad previa a la pérdida, siendo capaz la persona de establecer nuevos lazos afectivos. Frecuentemente esta etapa coincide con el primer aniversario del fallecimiento. En este momento se produce un periodo de intensificación emocional en la línea de nostalgia, una tristeza, un llanto, el recuerdo doloroso, etc., que tiene una duración de algunos días, pero que finalmente marcan el final del duelo. Respecto a esta propuesta, los autores indican que existen factores que influyen en el curso de la reacción del duelo. Estos factores son la personalidad del doliente, la naturaleza del vínculo de la relación, el tipo de muerte, los antecedentes personales del doliente y las características de su entorno. Como hemos podido evidenciar, existen algunas características en común acerca de la descripción por etapas para entender el duelo. Sin embargo, las diferencias sutiles en cada propuesta hacen que el profesional pueda tomar análisis y herramientas diferentes al momento de proponer algún tipo de intervención con la persona que requiere ese acompañamiento. Hemos llegado al final de nuestro primer capítulo. Agradecemos su participación y nos encontramos en el próximo.